Deciros, deciros que a todos los asistentes que recordad que podéis hacer las preguntas a través del chat y que las comentamos al final de la sesión. Elena, adelante, muchas gracias. Gracias. A ver. Un momento que comparto la pantalla. Vale. ¿La veis, verdad? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, yo primero de todo agradecer a la doctora Gilabert y al doctor Pedraza la invitación para esta ponencia. Soy Elena Serrano Alcalá, soy radióloga intervencionista del Hospital de Belviche y os voy a hablar de la isquemia mesentérica aguda. No tanto desde el punto de vista del diagnóstico, sino más del manejo y del tratamiento. Este es un pequeño índice que vamos a seguir. La isquemia mesentérica aguda, como sabéis, es una reducción repentina del flujo intestinal. Es una patología muy poco frecuente, menos frecuente que el ictus, menos frecuente que el infarto agudo de miocardio. Y según su etiología, se puede clasificar en arterial, si la causa es un trombo en la arteria, una oclusión en la arteria, veno-oclusiva, si lo que está ocluido es la vena, y la no oclusiva, siendo la más frecuente la de origen arterial. La arterial además se divide en embólica, de causa embólica, o de causa trombótica, siendo más o menos el 50% su frecuencia. Como hemos visto, tiene una mortalidad, una elevada morbimortalidad, es una enfermedad devastadora. Y esta mortalidad se relaciona directamente con el tiempo de isquemia. Como veis en este gráfico, isquemias de más de 72 horas se asocian a una mortalidad del 100%. Y según su etiología, también puede cambiar la mortalidad, siendo la no oclusiva la que representa la mayor tasa de mortalidad. Ya veremos por qué. Esto normalmente son pacientes que están más graves. Repasamos brevemente la fisiopatología. La circulación intestinal no es una circulación terminal, tiene muchas colaterales. Cuando se produce una oclusión en la arteria mesentérica superior, el organismo intenta recuperar el flujo a través de las arcadas, principalmente por la arcada pancreático-duodenal inferior que conecta el tronco celíaco con la arteria mesentérica superior y con la arcada de Riolano que conecta la arteria mesentérica inferior con la superior. Pero no hay solo colaterales a nivel de los troncos principales, también en los vasos extramurales, a través de las arcadas arteriales y las arterias marginales, e incluso dentro del plexo vascular intramural. En la isquemia mesentérica veno-oclusiva la fisiopatología es un poco diferente. Se produce un edema de la pared intestinal. Esto aumenta la resistencia del drenaje venoso y la viscosidad sanguínea, dificulta el flujo arterial y al final se produce una isquemia. La NOMI, la fisiopatología no está muy bien entendida, no está muy bien explicada. Son pacientes normalmente graves, ingresados con un shock séptico, un shock cardiogénico, hipovolemia, pacientes con hemodiálisis largas, que se postula que el organismo intenta asegurar el flujo cardíaco y el flujo cerebral y entonces se produce una vasoconstricción en el flujo del territorio esplácnico, se produce una vasoconstricción de la arteria mesentérica superior. Si esta vasoconstricción se perpetúa en el tiempo, puede llegar a producir una isquemia. La clínica, tan importante para el diagnóstico, también es un poco diferente en función del tipo de isquemia mesentérica de su etiología. En la arterial, característicamente, la presentación es aguda. Hay una discrepancia entre los hallazgos del angioTAC y el estado clínico del paciente. Y esto es porque hay un intervalo sin dolor. Cuando claudican todas estas colaterales que hemos visto que intentan preservar el flujo de la arteria mesentérica superior, es porque se produce una vasoconstricción de la arteria mesentérica superior. Aquí es cuando empieza la clínica. Normalmente el dolor abdominal de tipo espasmódico se puede asociar a náuseas, a vómitos, incluso sangre en heces. A partir de las 6 horas, por la hipoperfusión, se produce un daño en los receptores del dolor de la mucosa, por lo que hay un periodo en el que el dolor desaparece. Este periodo normalmente dura 6 horas. Si la oclusión continúa, se produce una hipoperfusión y una isquemia transmural
Esto lleva a una translocación bacteriana, peritonitis y shock séptico. Y esta vasoconstricción que dice la literatura que hace que claudiquen los sistemas colaterales, realmente la vemos en la arteriografía. Este es un paciente con una isquemia mesentérica aguda arterial de origen trombótico. Tenía una oclusión trombótica en el origen, en el tercio proximal de la arteria mesentérica superior. Si hacemos la arteriografía distal a la oclusión, antes de manipular ni hacer ninguna revascularización, veis cómo la arteria mesentérica superior está toda disminuida de calibre. No es normal este calibre de esta arteria. Cuando ya vamos haciendo la revascularización y sin poner ningún medicamento vasodilatador, veis cómo va recuperando el diámetro. La clínica de la isquemia mesentérica venoclusiva es un poco diferente. Normalmente explican un dolor más crónico, subagudo, incluso de semanas de evolución, y típicamente estos pacientes reconsultan a urgencias. Y en la no oclusiva, como hemos comentado antes, son pacientes normalmente ingresados, chocados, en hemodiálisis, que explican en los que están despiertos un dolor abdominal que va en aumento y hay una alteración de los parámetros de laboratorio con signos de sepsis. Lo que preguntábamos, ¿existen pruebas de laboratorio sensibles y específicas que puedan utilizarse para la detección temprana de la isquemia mesentérica? Pues no existen. Las guías lo que recomiendan es utilizar el D-dímero, que tiene una alta sensibilidad y una baja especificidad, para excluir la enfermedad. Cuando el D-dímero es normal, es poco probable que haya una isquemia mesentérica. El lactato, lo que recomiendan las guías es no utilizarlo ni para el diagnóstico ni para excluir la enfermedad, ya que se ha visto que pacientes con isquemia establecida pueden tener lactato normal. Y estos pacientes, además, en la analítica pueden tener leucocitosis. Entonces, ¿cuál es la prueba más sensible y específica para el diagnóstico? Pues la angioTAC. La angioTAC tiene en la isquemia mesentérica de causa oclusiva, tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta y un valor predictivo negativo, como veis, del 100%. O sea que si se descarta que está ocluida, es muy poco probable que haya una isquemia mesentérica aguda de causa oclusiva. ¿Qué pasa en la no oclusiva? Pues que la sensibilidad sigue siendo alta, la especificidad baja y, como veis, no hay tanta concordancia entre los lectores de las pruebas. Esto es porque en las no oclusivas los hallazgos son muy sutiles, tienes que ir muy orientado hacia la sospecha clínica. Estos pacientes se diagnostican por sospecha clínica, por un angioTAC que nos descarte la oclusión en la arteria o en la vena mesentérica superior, y aquí entraría en papel la arteriografía. En la arteriografía, en estos pacientes con isquemia mesentérica aguda no oclusiva, lo que vemos, como en esta que es de la literatura, es una disminución, como veis aquí, del calibre de la arteria mesentérica superior. Veis que aquí tiene un diámetro más reducido con respecto al nivel proximal. Y además podemos ver también estrechamientos en los orígenes de las ramas yeyunales y las ramas ileales y cólicas. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Pues de nuevo es muy importante identificar la etiología, porque dependiendo de la etiología nuestro tratamiento va a ser diferente. El objetivo del tratamiento en la isquemia mesentérica aguda de origen arterial es, por un lado, la revascularización y, por otro lado, la resección del segmento isquémico. Y las preguntas que siempre nos surgen de guardia: ¿qué hacemos primero? ¿La cirugía de resección o la revascularización? Pues lo que dicen las guías, aunque con un nivel de evidencia bajo, es que la primera línea de tratamiento debería ser la revascularización, ya sea la quirúrgica o la endovascular. Y pongo un asterisco porque algunos autores recomiendan que los pacientes con peritonitis deberían someterse a una cirugía inmediata. ¿Y qué hacemos? ¿Una revascularización quirúrgica o una revascularización endovascular? Pues de nuevo, aunque con un nivel de evidencia bajo, lo que recomiendan las guías es la revascularización endovascular. Esta recomendación se basa en 5 estudios no randomizados en los que vieron que la revascularización endovascular tenía una menor tasa de resección y una menor mortalidad a los 30 días. ¿Qué opciones tenemos entonces para estos pacientes? Pues la revascularización endovascular, con todas estas técnicas que iremos detallando un poquito más adelante, la quirúrgica,
Y esta que la he puesto en medio porque es una técnica combinada, luego la veremos también. Y para la resección, pues la laparotomía en pacientes que ya tienen isquemia y signos de peritonitis. Hay algunos autores que recomiendan la cirugía de control de daños después de la revascularización o si el paciente empeora clínicamente o los datos de laboratorio, y la cirugía de second look cuando hemos hecho resecciones intestinales a las 24-48 horas para comprobar que no hay más segmento isquémico, teniendo en cuenta que hay que intentar evitar el síndrome de intestino corto, ya que es una entidad que tiene una elevada mortalidad. La isquemia mesentérica aguda veno-oclusiva, lo que recomiendan las guías para el tratamiento, con un nivel de evidencia bajo, es un consenso de opinión, es iniciar la anticoagulación. El tratamiento endovascular en estos pacientes quedaría en un segundo plano cuando la anticoagulación, cuando el paciente empeora clínicamente o analíticamente a pesar de la anticoagulación. Hay muchas técnicas de revascularización de las venoclusivas. Aquí se ven muy bien. Os dejo, no voy a entrar, os dejo este artículo que creo que están muy bien explicadas y que los dibujos son muy representativos. Y en la no oclusiva, el tratamiento sería corregir la causa, intentar mejorar la perfusión mesentérica, resecar evidentemente el segmento isquémico e infundir vasodilatadores en la arteria mesentérica superior. Os enseño un artículo que he encontrado, que es el que tiene recogido más pacientes con isquemia mesentérica no oclusiva. Es un estudio japonés de 2020, retrospectivo 8 años. En este estudio vieron que los pacientes que se habían tratado con vasodilatador tenían una menor prevalencia de mortalidad y de cirugía abdominal. ¿Y cómo tratamos a estos pacientes? Desde el punto de vista endovascular. Y yo creo que lo fundamental es planificar. Hay que revisar el angioTAC. Tienes que sentarte, ver el segmento que está ocluido. Incluso yo muchas veces en estos pacientes me hago un dibujito en este y en otros para recordar qué es lo que está tapado, qué es lo que tengo que destapar. Miramos normalmente el plano sagital para ver el ángulo de la arteria mesentérica superior. Si la arteria va como hacia abajo, probablemente sea más amigable el ángulo desde arriba para sobrepasar la estenosis o la oclusión. Y miramos también, importante ver si el ostium está afectado. Si justo hay una oclusión en el ostium coincidiendo con una placa, tendremos que pensar en un origen probablemente trombótico. Sin embargo, si la oclusión está un poco más distal, justo antes de la bifurcación de dos ramas, no es totalmente oclusiva, vemos que pasa algo de contraste alrededor, ahí pensaremos que probablemente sea una oclusión de origen embólica. Vamos a intentar filiar la etiología porque nuestro tratamiento va a ser diferente en función de la causa. Y para aplicar todo esto que hemos dicho en las diapositivas anteriores, vamos a ver varios escenarios clínicos. El primero es un paciente con dolor abdominal de inicio reciente, no signos de peritonitis y tiene una FA de debut. Esto ya nos tiene que hacer sospechar. En el angioTAC vemos un defecto de replección de la arteria mesentérica superior embólico y nos dicen que no hay aire intra ni extramural. Esta es la llamada del cirujano o del compañero de radiología que nos explica el caso. Vamos a revisar el angioTAC. Lo voy pasando. Ya, para empezar, vemos que hay un infarto esplénico, es una paciente con una FA de debut. El tronco celíaco es permeable, tiene algo de calcio en el ostium. Y la arteria mesentérica superior, aquí está, tiene un ostium permeable, el origen es permeable y a partir del tercio medio, ¿veis? Hay un defecto de replección. Pero si os fijáis, no es totalmente oclusivo, pasa algo de contraste alrededor de la oclusión. Esto nos hace pensar, nos tiene que hacer pensar que es de origen embólico. Las asas, además, tienen una captación de la pared que está preservada, no hay líquido libre, no hay aire intra ni extramural. ¿Qué hacemos con esta paciente? Pues estaría indicada la revascularización. ¿Qué técnicas podemos utilizar? Podemos utilizar la aspiración con o sin stent retriever. Lo que hacemos normalmente es o bien por un acceso femoral o acceso humeral, depende del ángulo que comentábamos de la arteria mesentérica superior. Utilizamos introductores normalmente de diámetros grandes, 6 French, 8 French,
Cateterizamos la arteria mesentérica superior con un catéter diagnóstico y con la guía atravesamos el trombo y llegamos distal al vaso sano, ¿vale? Comprobamos que estamos en la arteria mesentérica superior y que no la hemos disecado e intercambiamos este catéter diagnóstico que nos ayuda a cateterizar, que es muy pequeñito, por él no podemos aspirar, por un catéter de aspiración para aspirar el trombo. Además podemos utilizar stent retriever, que es como una malla, un stent que va unido a una guía. Entonces lo despliegas donde está el trombo y cuando te llevas el stent te intentas arrastrar el trombo. Este stent no se queda ahí. También podemos aplicar trombolisis, que estaría indicado en los pacientes que tienen una trombectomía incompleta después de la revascularización o en los que hay una embolización distal, ojo, siempre sin peritonitis, en pacientes que no vayan a someterse después a una cirugía. Y este es el caso del TAC que hemos visto antes. Aquí veis el mapita que nos hicimos para ver las arterias que estaban tapadas y esta es la primera arteriografía. Es una arteriografía desde el ostium de la arteria mesentérica superior y veis el defecto de la arteria mesentérica en su tercio medio y distal, cómo se extiende a una rama yeyunal y a una rama ileal, que no se ve aquí porque está tapada, ¿vale? Empezamos la trombectomía con stent retriever, una técnica combinada con aspiración. Las flechitas, si veis los puntitos, son las marcas del stent retriever. Lo desplegamos aquí en esta rama ileal y veis que después de un pase, esta rama ileal ya se ha recuperado, tiene un poquito de espasmo y hay menor carga trombótica en la arteria mesentérica superior, pero sigue habiendo trombo y también hay trombo en esta rama yeyunal. Entonces hicimos un segundo pase con stent retriever en esta rama yeyunal. En la arteriografía de control veis que está disminuida de calibre, probablemente por espasmo, por la manipulación, pero ya es permeable y ya pasa contrastes otra vez. Y por último, el trombo que quedaba en el tercio medio de la arteria mesentérica superior, decidimos aspirarlo con un catéter de aspiración. Y esta es la arteriografía de control final. Hay un estudio reciente de 2021 en el que intentaron valorar si la técnica combinada con stent retriever o la aspiración sola, intentar ver cuál era mejor. Y lo que observaron es que la técnica combinada stent retriever y aspiración tenía una mayor tasa de revascularización completa, menor trombolisis adyuvante y una menor estancia hospitalaria. Vamos a ver el siguiente caso. Es un paciente con inicio de dolor abdominal reciente. No tiene signos de peritonitis y en el angiotac vemos ateromatosis en la aorta y en las ramas, con un defecto corto proximal en la arteria mesentérica superior. Tampoco tiene aire intra ni extramural. Os paso despacio el TAC. Es un paciente vasculópata. Como veis, el origen del tronco celíaco tiene una oclusión del origen del tronco celíaco de aspecto crónico. Y si seguimos avanzando el TAC, en el ostium de la arteria mesentérica superior hay una placa de calcio y justo a este nivel proximal es donde está la oclusión de la arteria mesentérica. Si seguimos bajando el angiotac, veis que a partir del tercio medio, coincidiendo con esta arteria, que es la arcada pancreático-duodenal inferior, la arteria mesentérica superior se repermeabiliza, ¿vale? La valoración en este caso de las asas es más difícil porque el paciente había tomado contraste oral por un TAC que le habían hecho unos días antes, pero tampoco hay líquido, ni hay aire intra ni extramural. ¿Qué hacemos con este paciente que estaría indicado? Pues todos estos hallazgos nos hacen pensar que la causa de la oclusión es trombótica. En este caso estaría indicado la colocación de un stent. La técnica es muy parecida a la que hacemos para la revascularización. Cateterizamos la arteria mesentérica superior, sobrepasamos la estenosis, la oclusión con la guía, y aquí lo que sí que ponemos es un balón, es un stent balón expandible, que este sí que se queda aquí en la arteria. Otras formas de revascularizar a estos pacientes. Hay algunos autores que han descrito la técnica retrógrada a través de la mesentérica inferior, en aquellos casos que no pueden desde el acceso humeral o femoral por el ostium de la arteria mesentérica superior, van por la arteria mesentérica inferior y a través de la arcada de Riolano consiguen revascularizarla. Hay otros autores que también recomiendan poner unos filtros, que esto se utiliza mucho en neuro, para evitar que con la manipulación, cuando atravesamos la placa con el stent balón expandible,
mandemos ningún trombo, ningún émbolo a nivel distal. Y esta es la técnica que os decía antes, que es combinada, en la que cirugía puede exponer la arteria mesentérica superior y retrógradamente se pincha con el introductor y se sobrepasa la oclusión o la estenosis y aquí se pone un stent balón expandible. Esta es la arteriografía del caso del TAC que hemos presentado antes. Como veis, elegimos un acceso humeral. Aquí la guía ya está en la arteria mesentérica superior y desde el introductor, cuando inyectamos contraste, vemos que todo el contraste va a la aorta. No se opacifica nada la arteria mesentérica superior. En este caso, con los hallazgos del TAC, decidimos poner un stent balón expandible. Aquí se está llenando el balón, se está hinchando el balón con contraste y veis la muesca de la estenosis que tenía en el ostium de la arteria mesentérica superior. Y esta es la arteriografía de control con el stent ya puesto en el origen de la arteria mesentérica superior y la revascularización de la arteria con el reflujo hacia la aorta. Vamos a ver el siguiente escenario. Es una paciente joven con dolor abdominal de inicio reciente. Tiene una FA y en la exploración tiene signos de peritonitis. En la angioTAC se ve un defecto corto y proximal de aspecto embólico con signos de isquemia. Vamos a ver el TAC. En el TAC vemos ya un infarto hepático, que ya nos cuadra con que sea algo embólico. Además, la paciente tiene una FA. El tronco celíaco es permeable y veamos la mesentérica superior. El origen es permeable, no tiene placas en su ostium y a nivel del tercio medio se produce la oclusión de la arteria mesentérica. Fijaos que aquí, a diferencia de los otros angioTACs, todas estas asas de intestino delgado están hipocaptantes. Pues en esta paciente que tiene signos de peritonitis habría que plantear la cirugía. Vamos con el siguiente caso. Es un paciente joven, previamente sano, con dolor abdominal difuso de 2 semanas de evolución. Ha reconsultado 3 veces a urgencias. Y en el angioTAC lo que se ve es una oclusión de la vena mesentérica y ramas, sin isquemia establecida. Os enseño el angioTAC. Y ya vemos un defecto de replección en la vena porta, que si seguimos bajando se extiende a la vena mesentérica superior y a la vena mesentérica inferior. Además, tiene un segmento de asas que tienen las paredes engrosadas, hay ingurgitación, trabeculación de la grasa. Este paciente se inició la anticoagulación, pero empeoró la clínica con dolor abdominal y se propuso para hacer una trombectomía. En este caso hicimos el acceso transhepático, hicimos la trombectomía con angiojet, con angioplastia y también utilizamos fibrinolisis. Y el último caso que os quería enseñar, el último escenario clínico, este es muy reciente, es un paciente hospitalizado con shock cardiogénico secundario a un infarto. Empieza con un dolor abdominal agudo y en el angioTAC se ve una hipocaptación y neumatosis del ciego. Pero todos los troncos viscerales están permeables. Vamos a ver el TAC, que es un paciente, como os digo, es grave, está ingresado, grave. Mirad cómo el contraste en la aorta se queda atrás. ¿Vale? Y vamos a ver los troncos viscerales. Fijaros en el tronco celíaco qué diámetro más pequeño tiene. Muy pequeñito, de calibre en toda su extensión. La arteria mesentérica superior también llama la atención que es de muy pequeño calibre. Está permeable, pero es de muy pequeño diámetro. Además, en el ciego se ve que está dilatado, hay una hipocaptación, hay neumatosis y también había neumatosis portal. Este paciente lo que tiene es una NOMI. Si hacemos la reconstrucción coronal MI ya con vistas a la sospecha, veis cómo hay unas estenosis en todos los orígenes de las ramas de la arteria mesentérica superior. En este caso estaría indicada la infusión de vasodilatadores y la resección del segmento que está isquémico. Y aprovechando que tenía que preparar esta charla, he revisado los pacientes con isquemia mesentérica aguda de origen arterial en los que hemos hecho trombectomía endovascular entre 2014 y 2024 en el Hospital de Belviche. Hemos incluido un total de 30 pacientes,
la mayoría con clínica de dolor abdominal. Fijaros en la mediana de edad, que es lo que decíamos antes, antes de la presentación, son pacientes muy añosos, 80 años. El hallazgo más frecuente en el TAC era la hipocaptación, en un 56,7%, y la etiología en nuestra cohorte, la mayoría son embólicos, un 83%. Para el procedimiento endovascular, nuestro acceso de elección en la mayoría de casos fue el humeral y nuestra técnica de revascularización la combinada con stent retriever y aspiración. Conseguimos la revascularización en el 63% de los pacientes y un total de 19 pacientes tuvieron que someterse a cirugía. De ellos, 10 tenían una isquemia masiva. La mortalidad dentro de los primeros 30 días fue del 50% y la mortalidad global durante el ingreso del 56%. Con estos resultados descriptivos nos surgieron varias preguntas. De estos pacientes, analizamos los pacientes de causa embólica, que era casi la mayoría de la muestra, para intentar homogeneizarlo. Lo que vimos, la primera pregunta que nos surgió era si la revascularización dependía del tiempo desde el inicio de los síntomas. Es decir, si me va a costar sacar más un trombo que lleva más tiempo ahí. Pues vimos que no había diferencias significativas entre los pacientes que llevaban menos de 24 horas y más de 24 horas en términos de revascularización. O sea, no va a costar más sacar un trombo que lleva más de 24 horas. La siguiente pregunta que nos hicimos era si la revascularización dependía de la técnica endovascular, si la eficacia de la revascularización iba a depender de la técnica que utilizáramos. Pues en nuestra cohorte no hay diferencias significativas entre las diferentes técnicas y la eficacia de la revascularización, al contrario que el artículo que os he enseñado antes. Aunque no hay diferencias significativas, la P no es significativo, en nuestra cohorte tenemos más éxito en la revascularización con la aspiración. También nos preguntábamos si los hallazgos de mal pronóstico en la angioTAC se asociaban a la mortalidad. Definimos como mal pronóstico los signos de necrosis transmural intestinal. Esto lo sacamos de este artículo del European Radiology de 2023, en lo que es un metaanálisis, en lo que dicen que el adelgazamiento de la pared intestinal, la hipocaptación, la dilatación, la neumatosis y el gas portomesentérico se asociaban de forma significativa a necrosis intestinal transmural. Pues vimos que en los pacientes con estos signos de mal pronóstico en el angioTAC se asociaban, tenían de forma significativa mayor mortalidad que los que no lo presentaban. Y en estos pacientes de mal pronóstico nos preguntábamos qué impacto tiene la revascularización, estos pacientes que ya tienen isquemia establecida. Pues no encontramos diferencias estadísticamente significativas, pero en aquellos pacientes con hallazgos de mal pronóstico en la angioTAC que hacíamos revascularización tenía una mortalidad del 63% y en los que no del 80%. Por lo tanto, aunque no haya diferencias significativas, creemos que un 17% menos de mortalidad sí que vale la pena intentar revascularizarlos. Y para acabar, mis conclusiones creo que son que cada hospital debería tener un algoritmo de manejo, de diagnóstico y tratamiento para estos pacientes para intentar agilizar el tratamiento adecuado, ya que es que, como hemos dicho, esta enfermedad es muy tiempo dependiente. Estas son las referencias y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Elena. La verdad es que ha sido un muy buen repaso y una charla fantástica. Enhorabuena. Te voy a ir haciendo algunas de las preguntas que han surgido. John Camacho pregunta, ¿cuál es el stent retriever que utilizáis de primera elección? El más grande de neuro, el de 6 normalmente. De 6. Sí. ¿Y los catéteres de aspiración que utilizáis? También a veces utilizamos de neuro el Sofía, que también es de 6. Podemos utilizar un match. Lo más grande que tengamos. ¿Y vais normalmente con 6 a revascularizar o algunas veces con 8? Con 8. Con Muchas 8 veces vamos normalmente. con 8 también, sí.
Vale. Depende también del diámetro de la arteria humeral. Si ves que es una arteria pequeñita, pues intentamos empezar con un 6 para no hacer isquemia. Si es una arteria de un calibre más normal, utilizamos normalmente un introductor de 8 con un catéter de aspiración de 8 o de 6. Muy bien. Y te quería preguntar también, después de la cirugía, en el caso que has enseñado, ¿luego revascularizáis? ¿O Sí, en el caso que hemos enseñado, lo que pasa es que las imágenes no están guardadas bien, pero en el caso que hemos enseñado, después de la cirugía, revascularizamos. Muy bien. Luego aquí tengo algunas preguntas también de Salva que quizás son más generales. Igual quería dar paso también a nuestros expertos para que te pregunten ellos mismos y hablen también de su experiencia. Marta. Y yo estoy deseando saber cómo organizan esto en la práctica, si les avisan y van al momento, si lo hace un único radiólogo, si lo hacen dos, qué margen tienen para esperar, vamos a decir, a la mañana, cómo es esto en la práctica. Pues cuando nos llaman, vamos el que está de guardia, si es de guardia, y si no, pues durante la mañana se mete cuando la sala está libre. Normalmente de guardia somos un radiólogo intervencionista con enfermería y esto es lo que hacemos. Cuando nos llama el cirujano, normalmente vamos. Y por curiosidad, ¿qué tiempos tenéis hasta que conseguís la revascularización? ¿Aproximados? Ay, pues esto no lo he revisado, me lo apunto para revisarlo ¿Cuánto como tiempo de variable también. más o menos? Quiero decir, ¿cuánto tiempo de sala tenéis? Porque claro, entiendo que puede entrar otra urgencia, en fin, que cómo Pues se integra en el trabajo de la guardia. totalmente. Depende mucho. Hay isquemias mesentéricas que van fenomenal y con 2, 3 pases las puedes recanalizar y hay otras que son horrorosas, que pruebas por el brazo, no puedes entrar, pruebas por femoral, la disecas, no puedes al final revascularizarla. O sea, todos tenemos en mente algún paciente que no hemos podido revascularizar y que ha sido una pesadilla y que has estado ahí 4 o 5 horas intentándolo y no tenemos tiempo, la verdad. Depende de cada paciente. Una pregunta también, Elena, perdona. Y después, ¿tenéis el compromiso de cirugía que vaya a echar un ojo a esas asas? ¿O No siempre entran a revisarlas. De hecho, si el paciente no tiene peritonitis, no la revisan. en alguno de vuestros hospitales esto funciona diferente? Ana, ¿tú estás de acuerdo en revisar siempre Yo creo que depende del caso. Aquí, claro, nosotros experiencia en revascularidad, ¿no? En endovascular casi no tenemos porque no hemos dispuesto de esa herramienta. Pero sí que en Helsinki lo que hacen es, si no tiene signos de irritación peritoneal ni fallo de órgano, esperan. Si tiene signos de irritación peritoneal o fallo de órgano, sí que van a quirófano directos. Con lo cual yo creo que no, aquí tenemos dos grandes bloques de pacientes. Aquel que pillas muy rápido es el que se beneficia de endovascular. El que tiene algún fallo de órgano previo, quizás es porque no tiene ya establecida una peritonitis y habría que revisar. Pero sí que estos pacientes hay que seguirlos muy de cerca. Y el que lidere esta patología es el que tiene que estar pendiente del siguiente paso. Marta, perdona, que me ha parecido que te cortaba. ¿Querías hacer otra pregunta? Nada, sin problemas. Yo sí quería añadir, un poco felicitarte, Elena, por la presentación, pero Gracias. cuando comentabas ahora o cuando comentabas durante la charla, ¿no? Esto de si revascularización endovascular o revascularización quirúrgica, te basas en las guías de la ISBS, ¿no? De la Sociedad Europea de Cirugía Vascular. Sí, La verdad es que ahí tienen un poco de trampa. Es verdad que tal y como lo ponen en el statement parece como muy rotundo, pero si te fijas solo habla de la isquemia de la mesentérica aguda trombótica. trombótica. Es decir, Sí. ya, entre comillas, excluimos el 50% de las isquemias mesentéricas arteriales, ¿no? Que serían embólicas, ¿no? Y por otro lado, se basan es verdad que es un metaanálisis, pero es un metaanálisis de 5 estudios no randomizados, que no sabemos cómo se repartieron los casos, es decir, si en cada uno de los estudios, pues por ejemplo, me lo invento, casos más leves, llámale así, pues a lo mejor fueron más favorables por menos premura, para una revascularización vascular, y a lo mejor casos más graves se valoraron para una revascularización quirúrgica. Es decir,
sin ni muchísimo menos quitarle todo el peso que tiene la revascularización endovascular para este tipo de patología, quizás y matizar que no hay una evidencia clara al final a qué estrategia de revascularización se prioriza. Al fin y al cabo, todos estos pacientes, al menos en mi opinión, si es posible, se tienen que revascularizar y se tiene que valorar cómo está el parénquima intestinal para decir qué se hace con él. La técnica probablemente depende de la forma de presentación. Es decir, pacientes menos agudos, pacientes que no, como dices, no están peritoníticos o, como bien decía Ana, el cirujano general, que yo creo que es el que tiene que vehiculizar este tipo de enfermos, considera de que no tiene una premura inmediata, pues probablemente se puedan beneficiar de una técnica de revascularización menos agresiva, igual de eficaz, como sería la endovascular, pero que hay muchos, o al menos en nuestro medio, o lo que nosotros tratamos así habitualmente, es verdad que son los que nos avisan, quizá estamos sesgados en este sentido, pero hay muchos que vienen bastante más apurados y quizá la gracia de ir a una cirugía directa es que puedes ofrecer los dos procedimientos a la vez, tanto la revascularización en el mismo acto quirúrgico como la valoración del parénquima intestinal y si se tiene que resecar o hacer un control de daños inicial. Por tanto, totalmente de acuerdo, tal y como lo has presentado, pero quizá matizar que en este sentido yo creo que no hay tampoco ninguna evidencia que soporte una clara preferencia hacia ninguna de las técnicas. Sí, totalmente. Estas guías son las recomendaciones de las guías de 2017 y como ya lo he puesto, no hay el nivel de evidencia es bajo. No hay estudios randomizados que valoren la Bueno, todas estas endovascular versus la patologías quirúrgica. tan Eso graves, es. rara vez no se montan estudios randomizados como tal. Al final es, bueno, son poco prevalentes, son muy graves, pues se reúne la poca experiencia que cada uno tiene. Pero sí, simplemente matizarlo, ¿no? En este sentido. Puede ser también que, ¿no? la localización, debido a las técnicas, que la localización del émbolo, ¿no? Del segmento ocluido también tenga importancia a la hora de utilizar las técnicas. Xavi, vosotros cuando hacéis la técnica en cirugía, entiendo que el segmento que mejor podéis dominar es el del ostium, o también a nivel distal podéis ser eficaces. Sí, normalmente nosotros la zona donde abordamos quirúrgicamente la mesentérica superior es a nivel intraabdominal, no en su origen, sino en tercio medio, es decir, donde pasa por delante el duodeno, ¿no? Justo por encima de la tercera porción duodenal. Entonces, es verdad que desde allí podemos tanto trombectomizar, proximal como distal. El tema es que normalmente cuando es patología proximal, por tanto patología trombótica, pues ya no es tan fácil el hacer una embolectomía quirúrgica, que es un gesto quirúrgico relativamente poco importante y sobre todo que te funcione, porque allí probablemente, como ¿no? bien decía, la etiología es más trombótica, probablemente es más favorable para estentarlo. Entonces, en las embolias, la cirugía abordando la mesentérica superior, como decimos, en tercio medio, suele ser bastante poco agresiva, obviamente se llevan a la parotomía, por supuesto, ¿no? Pero relativamente poco agresiva y muy eficaz, ¿no? Al menos en nuestra serie. Y en otros casos es verdad que todo y que de manera retrógrada, desde ese abordaje, a veces hemos hecho pues, algún stent retrógrado, algún ROMS, ¿no? O bypasses aortomesentéricos o iliomesentéricos, probablemente la eficacia también es menor. Ahí yo también estaría de acuerdo, ¿no? Que probablemente ante una etiología trombótica clara, si el paciente permite poder aguantar o poder ser sometido a un procedimiento de revascularización sin tener que ir directamente a quirófano, probablemente sí que valoraría una estrategia endovascular. Veo a Ana con la mano levantada, pero Alberto se había quitado el micrófono. Creo que quiere No, comentar algo. a mí me ha gustado mucho el acceso radial, o sea, usáis de rutina acceso humeral, veo, ¿no? Humeral. Un poco heredándolo de la neuro que se ha puesto tan de moda de los retriever o porque ya estabais muy metidos en el acceso humeral. Utilizamos el acceso humeral ya para las revascularizaciones de las crónicas y ya utilizamos muchas veces el humeral. Y depende también de cómo lo veas en el angiotac, este ángulo de la Sí, arteria sí, el acceso es mesentérica. que es bastante más amigable que ir Sí. por femoral. Sin embargo, cuando tenéis que hacer infusiones continuas o el paciente va a tener que tener el introductor más tiempo, imagino que no asumís el riesgo y lo cambiáis a femoral o...
Si planteamos ya trombolisis solo sin revascularización, sí que lo hacemos por femoral. Si hemos hecho revascularización, dejamos el catéter de infusión por humeral. Y el 6F en humeral lo comprimís simplemente, no usáis cierre percutáneo. No, lo comprimimos. Ok. Sí. Ana. Yo me uno ¿no? al apunte que ha dado el doctor Yugueros. Sí que es verdad, ¿no? Con estas guías sí que yo creo que tienen un sesgo de selección del paciente ¿no? Y valoran el paciente más idílico, ¿no? No el que está ni chocado, no el que tiene la isquemia, ¿no? transmural establecida o el que tiene, ¿no? Una peritonitis establecida. Yo creo que lo más importante es el diagnóstico precoz y evaluar cuál será la mejor técnica de revascularización en conjunto con las especialidades que mejor lo dominan. Y ahí decidir cuál, ¿no? Siempre y cuando no tenga signos de dilatación peritoneal y no tenga fallo de órgano. Yo creo que estos sí que son los que se benefician de de que seamos mínimamente invasivos, pero en todos los demás yo creo que debemos ser más agresivos y evaluar bien hasta dónde llega la isquemia. Y sobre todo porque en los angiotacs, ¿no? por cortes muy finos que tengamos hoy en día, la valoración de la isquemia del intestino todavía es difícil, ¿no? de apreciar. Bueno, pues si queréis también os hago las preguntas de Salva, que eran así como más filosóficas, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es una de las más quizá bueno, uno de los puntos más importantes sería cuáles creéis que son los retos de futuro de esta patología, ¿no? De conseguir llegar a manejarla mejor y disminuir esas mortalidades que son muy elevadas. Elena, empezamos. Yo creo que implantar el código isquemia mesentérica. Yo aquí estoy de acuerdo con vosotros y agilizar los tiempos del diagnóstico y del tratamiento de estos pacientes. Quizá además, viendo que de poco sirve la analítica y a pesar de que somos radiólogos y sabemos la carga asistencial que tiene un radiólogo de guardia, quizá no es tan loco, ¿no? Plantear hacer un angiotac que al final mucho más rápido o con menos, digamos, reticencias, ¿no? Para intentar diagnosticar lo antes posible, viendo que al final es la principal prueba que nos va a decir qué es lo que pasa. No sé qué pensáis. Sí, que siguiendo hay que seguir el camino del código ictus y del código TEP. O sea, en el TEP estamos en el mismo paradigma, o sea, no tenemos un nada de laboratorio que nos diga si hay TEP o no hay TEP. O sea, al final estamos tirando de angiotac para el diagnóstico del TEP, valorar la carga trombótica, valorar la posibilidad de trombectomía o lo que queramos. Y en este caso yo creo que hay que imitar ese gatillo fácil en el angiotac e intentar buscar también algo que nos guíe sobre, basado en ese angiotac, el pronóstico de ese paciente, o sea, si merece o no merece la pena meterse a revascularizar, ir directamente a cirugía o viceversa, ¿no? Yo creo que ese es el reto. Y todo eso, efectivamente, en un marco de un código intestino, ¿no? Lo ha bautizado Elena. Totalmente. Yo creo que además, yo creo que primero deberíamos saber de dónde partimos. Igual que ha hecho Elena, hacer lo mismo en todos los hospitales y conocer nuestros resultados, porque si no, nunca seremos conscientes de hasta dónde llega la magnitud. En algunos, ¿no? En algunas revisiones que hemos hecho ¿no? de los resultados de esta patología, no solamente de los que se revascularizan, sino de todos, tenemos resultados como si no fuéramos un país desarrollado. Y miras, ¿no? que tienes mortalidades vamos, que se acercan al 80%, y esto es, con todas las herramientas que tenemos, es muy mejorable. Y viendo que en centros que están
no más allá de 4.000 kilómetros de aquí, su mortalidad es del 25%. Entonces yo creo que el principal reto es ser conscientes de dónde estamos, ser conscientes de las mejoras y qué implican, ¿no? Y para esto es creación de grupos de trabajo interdisciplinares, en los cuales estemos todos los que abordamos esta patología y ponernos de acuerdo en todos los centros que tengamos alto volumen y dar soporte a aquellos que tengan quizás menos volumen para el bien de las personas que tengan una isquemia mesentérica. Menos volumen o incluso menos recursos, ¿no? Exacto. Porque no todos los hospitales tienen angiorradiólogos, no todos los hospitales tienen... Y luego también la idiosincrasia de cada hospital, porque no todos los hospitales tienen tampoco cirujanos vasculares que hagan esta técnica. Totalmente. Bueno, pues son las 9 ya. Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios. Creo que voy a dejar y por la participación. Creo que ha sido muy enriquecedora. Dejo a Salva que cierre la sesión. Muchas gracias, Arantxa. Yo al final siempre lo que os hago es agradeceros a todos vuestra participación. Muchas gracias a ti, Arantxa, por la excelente dirección y coordinación. Y gracias a ti, Alberto, a Xavier, a Ana, a María y a ti, Marta, ¿no? Y después a ti, Elena. Yo creo que, bueno, te hemos hecho la ola entre todos. Es una sesión maravillosa y ya sabes cómo te hemos animado, ¿no? Alberto, sobre todo, a que publiques esto enseguida que puedas, ¿no? Entonces, yo intento siempre hacer un resumen pequeño. Yo creo que tú lo que nos has dicho fundamentalmente es que la sospecha de laboratorio no es posible y que es muy importante tener una sospecha clínica y hacer el diagnóstico por angioTAC y que hay que coordinarse, ¿no? Quizás el cirujano tiene que ser el líder del equipo, que hay que cortar los tiempos y que hay que hacer un código isquemia mesentérica, ¿no? Y que quizás hay que coordinarnos entre todos los centros para que al final el paciente sea atendido en cualquier hospital, al final los resultados son similares. No sé si quieres añadir algo, si te parece bien este resumen, Elena. Perfecto, Salva. Son las conclusiones de la ponencia. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Seguro que Arantxa cuenta contigo para siguientes sesiones. Simplemente comentaros que mañana tenemos al doctor Javier Fernández Jara del Hospital Universitario de la Zarzuela de Madrid, que nos va a hablar de inteligencia artificial en radiología osteomuscular. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Muchas gracias, Elena, Ana, Arantxa, Marta, Xavier y Alberto y Dani. Un saludo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Adeu. Adiós. Gracias. Luego- Ya.